y se muestra el cálculo de la potencia en un circuito rectificador controlador de media onda con carga RL. Pues para el cálculo se utiliza la fórmula de la potencia. Sabemos que la potencia es igual a la suma de las potencias, en este caso consumidas por la carga. En este caso tenemos una inductancia y una resistencia, y sabemos que la inductancia no consume potencia, por tanto la potencia será la que se tiene en la resistencia. Y en la resistencia el cálculo de la potencia nos dice que es igual al valor IRMS de la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces necesitamos calcular este valor de la corriente IRMS. Para eso dibujamos las formas de onda que se presentan en este circuito, la forma de onda de la tensión de alimentación y la forma en rojo de la tensión en la carga. Vemos que la tensión en la carga aparece en el momento en que se provoca el disparo en el SCR en el instante de sub alfa. En cada intervalo de tiempo, en cada periodo, el SCR se va a disparar en este tiempo T sub alfa. Entonces, si nos vamos al eje de tiempo, aquí el tiempo, este tiempo será T sub alfa, el instante en que se provoca el disparo del SCR. En el momento en que se provoca el disparo del SCR, el SCR va a conducir y por tanto la tensión que aparece en la carga va a ser la tensión de la fuente. Aquí está la tensión de la fuente. Y esto se repite en forma periódica. Aparece la tensión de la fuente cuando se dispara el SCR. Entonces, la corriente esta que se tiene aquí va a producirse en el momento en que se dispara el SCR y tiene una forma que, como vemos, no es senoidal y va a desaparecer en un ángulo que se llama beta, ángulo de extinción. Entonces, si usamos en el eje X la escala de ángulo, sería multiplicando el tiempo por omega, vemos que T sub alfa se transforma en alfa y el ángulo de conducción sería desde alfa hasta beta, que es el ángulo de extinción. Para realizar el cálculo de la corriente se procede a hacer un análisis por intervalos discretos de tiempo. Entonces, en el intervalo de tiempo o intervalo de ángulo entre 0 y alfa, el SCR está apagado, está abierto. Por tanto, la corriente es igual a 0. En cambio, en el intervalo entre alfa y beta, el SCR conduce y tenemos que encontrar un circuito equivalente. Aquí está el circuito equivalente. Vemos que el SCR ha sido reemplazado por un interruptor que se ha cerrado en el ángulo omega t igual a alfa. Y en este circuito necesitamos calcular la corriente. El cálculo de la corriente se realiza usando un principio que dice que la corriente es igual a una sumatoria de una corriente natural más una corriente forzada. La componente natural de la corriente siempre tiene esta forma: K por E a la menos T sobre tau, si es que el tiempo en el que se produce la transición está igual a 0. En este caso la transición se produce en T igual a T sub alfa, por eso es que esta expresión es K por E a la menos T sub alfa dividido para tau. Tau es la constante de tiempo en el circuito, que en este caso sería igual a L sobre R. L sobre R. Y la solución forzada. La solución forzada tiene la misma forma que la fuente de excitación. Entonces, en este caso nos quedaría un circuito con alimentación senoidal con carga RL. La L presentaría en este caso una impedancia
sería omega L, y el valor de la corriente se obtiene dividiendo el voltaje para la impedancia y también considerando un desfasaje. El desfasaje es tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Entonces esta es la expresión que se produciría si es que este circuito permanece en esa condición. La solución total se obtiene sumando las dos soluciones. Ahora bien, la solución natural tiene esta constante K que es desconocida. Para encontrarla se usa la condición inicial, que conocemos que la corriente en T igual a T sub alfa, o lo que es lo mismo la corriente cuando omega T es alfa, esa corriente vale 0. Entonces, usando la solución total, que sería la suma de las dos, y igualando esto a 0, evaluando en omega T igual a alfa, vamos a encontrar el valor de K. Entonces esta expresión de aquí estamos reemplazando en vez de T, T sub alfa, en vez de omega T alfa, y por tanto el valor de K nos quedaría esta expresión de aquí, despejando de esta. Y hemos encontrado la solución total, que sería esta expresión de aquí, de m sobre z, z es este valor de omega L cuadrado más L cuadrado, seno de omega T menos teta menos, hemos reemplazado aquí en vez de T, omega T, que no es más que multiplicar en esta parte, en el numerador, y en el denominador por omega. Entonces el T sub alfa se convierte en alfa, aquí T se convierte en omega T, y acá tenemos omega tau. Y aquí están las expresiones. Hemos encontrado finalmente entonces la solución de la corriente en el circuito. Pero en esta solución vemos que la corriente solo existe desde alfa a beta. Alfa es el ángulo de disparo, sabemos que eso está controlado por el circuito de control, pero beta, ¿cuánto vale? Entonces hemos hecho aquí el cálculo de beta. Para eso nos basamos en la condición de que cuando alcance el ángulo beta, cuando alcance el tiempo t sub beta, digamos, la corriente vuelve a extinguirse. Entonces la corriente omega t va a ser igual, en omega t igual beta va a ser igual a 0, y usamos la expresión de la corriente en ese tiempo para igualarle a 0. Entonces en esta expresión reemplazamos en vez de omega t beta, en vez de omega t beta, y con eso encontramos una expresión que nos permite el cálculo de beta. Entonces esta expresión se elimina bm sobre z porque eso no es 0 y nos queda que lo que está dentro del paréntesis, eso es 0. Y por tanto nos queda una expresión en donde la única incógnita es beta. Pero en esta expresión no hay cómo despejar beta. Se debe usar un método numérico para encontrar el valor de beta. Y finalmente el valor de la corriente RMS se puede calcular usando ya la corriente que ya la tenemos definida al cuadrado, pero en la integral entre 0 y t ya nos tocaría poner entre alfa y beta. Finalmente hemos llegado a la conclusión del problema. Habíamos dicho que la potencia era igual al valor IRMS al cuadrado por R, y acá tenemos que IRMS al cuadrado, tenemos que usar esta expresión mediante un cálculo numérico para encontrar el valor RMS al cuadrado y por ende encontrar la potencia en el circuito.